Hola, buenas tardes. Soy Isabela Marinelli y quiero que me acompañen a una introducción del texto Hacer Belleza de Gustavo Blázquez. Gustavo Blázquez es psicólogo clínico, médico cirujano, magíster y doctor en antropología. Eso quiere decir que nos encontramos frente a un experto en la materia. En su obra Hacer Belleza, Blázquez nos explica sobre cómo se hace la belleza y qué se puede hacer con ella. Para el autor, la belleza es aquello que recibe una evaluación positiva de las formas corporales y que corresponde a estándares sociales. La belleza existe como forma superior y en contraposición a lo que es la fealdad, es decir, lo feo, lo desagradable, lo que no es placentero a la vista. Aún más importante, estos conceptos existen como relaciones de poder y como clasificación social. Además, son temas muy importantes para la juventud, donde se debate un duelo entre lo que es ser bello o no ser bello y cómo eso te afecta en tu vida personal. No es de extrañar entonces que Gustavo Blázquez haya dedicado esta obra para estudiar las noches de entretenimiento cordobesas y la juventud argentina. Este tema ha sido mucho más delicado y mucho más profundizado hacia el cuerpo femenino, y la primera en exponerlo fue Simone de Beauvoir, quien se encargó de definir el cuerpo de la mujer como un espacio de lucha donde se daban relaciones de dominación. Más tarde se estudió a las mujeres blancas, luego a las afroamericanas y después a las latinas. Es interesante porque la belleza asigna un valor dentro de una escala jerárquica. La belleza es lo que nos permite relacionarnos con factores de poder de forma más o menos efectiva. Y es un drama que lo plasma bastante bien la novela Betty la Fea, como referencia en el plano latinoamericano. La mujer es aquella que busca adecuar sus formas corporales a los estándares, a lo que está establecido, a lo que se ve por redes sociales, lo que vende la publicidad. En el caso de los hombres es un tema mucho más privado, mucho más íntimo y se enfoca principalmente en los genitales, en el tamaño y en la forma y en no ser excesivamente bello, porque en ese caso entonces empieza a ser considerado como homosexual. Todo este tipo de dinámicas se hacen muy evidentes en los bailes que se realizan en la ciudad de Córdoba, especialmente dentro del marco del cuarteto, que es un género musical muy famoso de la región. Acá las personas de las clases populares asisten a bailes por los que tienen que pagar unas entradas. El valor de estas entradas depende de tu sexo. Si eres mujer, entonces accedes a mayor facilidades, promociones de 2x1 y precios mucho más económicos. Los hombres, en cambio, deben hacer una inversión mucho mayor para poder gozar del entretenimiento. Mi nombre es Andrea Franceschi y el día de hoy les continuaré hablando sobre la obra Hacer Belleza del antropólogo Gustavo Blázquez. Es muy importante mencionar que en los cuartetos los hombres eran los únicos que tenían el derecho de formar parte en el proceso productivo tanto de dueño como empleado y de igual modo poder realizar actividades de asistente o artista. Para aquel entonces las mujeres eran excluidas absolutamente de la producción, negándoles la oportunidad de pertenecer al campo de producción, pudiendo participar únicamente en su red de parentesco como esposas, viudas o hijas. En cuanto a las producciones artísticas, la exclusión de la mujer era aún mayor y una situación semejante ocurría con los varones homosexuales, que en cuanto a afirmar públicamente su erotismo, verían desmoronarse su fama. Del mismo modo, la relación entre los artistas y públicos se basaba en una serie de vínculos que reafirmaban la heterosexualidad. En el caso de los artistas varones, se presentaban como amantes para las mujeres y como amigos en los varones, utilizándolo como una forma de actuación para así poder lograr convertirse en grandes artistas. En lo que respecta a el baile, los varones debían siempre seducir a la mujer con su mirada, mientras que las damas danzaban en un círculo más pequeño que el de ellos. Sin embargo, las adolescentes se encontraban más interesadas en los artistas que en los varones que las rodeaban.
Esta discriminación no consistía en un prejuicio machista, sino que se ejecutaba o se basaba mediante un conjunto de relaciones que dependían de un orden que se basaba en la diferencia social, económica, genérica y erótica, dando como resultado una explotación laboral tanto en las mujeres como en los homosexuales, en el campo de la producción comercial y artística. Una vez excluidos del campo de la producción, las mujeres no andaban y los homosexuales no duraban, haciendo que sus participaciones en las orquestas se hacían para productores y bailarines impensables o poco interesantes. Asimismo, las mujeres que eran entrevistadas no deseaban poder convertirse en artistas y los homosexuales a quienes les entrevistaban ni se acercaban. En cuanto a los bailes del cuarteto, estaban basados en que hacían género, según exponen West y Zimmerman en 1999, generalizados para ser atractivos a los hombres heterosexuales, donde su público se basaba en mujeres netamente heterosexuales, que a través del consumo de la performance que los artistas realizaban en el escenario, las personas que estaban en el público se diferenciaban en varones y mujeres netamente atraídas por el género opuesto, donde ellos posicionaban al artista como su ídolo y ellas lo definían con su profundo amor. Asimismo, su integración en diversas presentaciones sociales y artísticas, donde era primordial el baile que se organizaba con bailarines que consumían el cuarteto y que se encargaban de implementar el género. Sin embargo, el autor Gustavo Blázquez mostró en su trabajo etnográfico las escenas de los sujetos no provenían de solamente varones y mujeres, tanto homo o heterosexuales. La experiencia del baile se complementaba en dos paradigmas. El primero se argumentaba en el sexual, genérico y erótico, que se diferenciaba de mujeres, hombres, heteros, homosexuales y travestis. Y en el segundo, como racial, estético, moral, que se diferenciaban en negros, negras, en finas, normales o personalidad que depende de la valoración de la presentación personal y corporales. Además de como los negros, o también conocidos como ronchas, debido al color de su piel y el cabello enroscado, eran expuestos como si no cumplieran con las reglas de moda que no estaban en el talle. Este se describe como un objeto que se relaciona con las distintas partes y volúmenes del cuerpo, mientras que danzaban en una ronda exterior a los hombres que se le denominaban negros, a diferencia de las finas, que siempre seguían la tendencia de la moda del momento y llevaban el pelo lacio. Asimismo, las finas solo se encontraban interesadas eróticamente por artistas o por algún cantante que participara en alguna orquesta y producían combinaciones de ropa que consideraban de buen gusto. De tal manera que a las finas o normales su comportamiento estaba medido y debía de ser correcto, aunque podía existir el contacto erótico con cualquier bailarín, debía proceder de varios encuentros amistosos, debido a la hegemonía que para ese entonces la amistad de un hombre y una mujer era impensable o imposible, donde se encontraba expuesto que ambos, a pesar de ser opuestos, se complementaban entre sí. La explicación de los entrevistados durante el trabajo expuesto por el antropólogo argentino era que las mujeres normales siempre tenían un buen performance, mientras que las negras y las finas eran almas inmodificables, donde una de las entrevistadas admite que las finas son finas y las negras son negras, a diferencia de las normales, que las normales se pueden comportar como finas o como negras, dando a entender con esto que siempre en los cuartetos se encontraba este tipo de diferencia que discriminaba a los que ellos llamaban negros o negras, y como no tenían ni siquiera el mismo desenvolvimiento en cuanto a las rondas de danza que realizaban. Mediante el baile, la conducta que tenían las normales era la capacidad de comportarse con naturalidad, mientras que a las otras en sus bailes se provocaba una cierta mímica de cómo debe permanecer el control de su cuerpo y los gestos que se implementaban en las críticas de las actuaciones sobre los otros. Los varones, a diferencia de las mujeres, no buscaban presentarse como normales, sino como sujetos poseedores de personalidad que utilizaban algún rasgo que los distinguiera sin utilizar una alusión de su masculinidad hegemónica, mientras que las mujeres trataban de llamar la atención con una serie de estereotipos que eran descritos como la estética corporal, gestos, posiciones y movimientos durante la coreografía, donde estos estándares creaban la inestabilidad en el sujeto, que en este caso sería la mujer. Dando a entender con esto que a pesar de existir la diversidad en las danzas de los cuartetos, de alguna manera debían seguir algunas reglas o normas que las incluían a cada una en su división, y como estas de alguna manera no tenían las mismas actuaciones y ni podían participar en la producción y coreografías. En cuanto a los homosexuales, existía la creencia que deben solamente atraerse al sexo opuesto y era impensable que trabajaran en los cuartetos. Capítulo de Gustavo Blázquez
denominado Los cantantes y la formación de un Star System, nos habla sobre la aparición del cuarteto como género musical. A principios de 1940, un cuarteto estaba conformado por instrumentistas y un cantante, con el objetivo de participar en los mercados de baile de la época. Los bajos costos de la producción les permitía ofrecer espectáculos a un menor precio y así conquistar el mercado de bailes de las pequeñas colonias denominadas la Pompa Gringa. Este primer cuarteto se llamaba La Leo, el cual impulsó la forma sonora traducida con la onomatopeya chunga chunga. El desarrollo industrial permitió que agrupaciones como La Leo y otros que lo imitaban se dieran a conocer tanto en la radio como en la televisión, pero a su vez contribuyó a una fuerte diferenciación social. Estos bailes y sonidos eran despreciados por las clases medias y altas de las localidades, ya que los identificaban con el mal gusto de los negros. La represión de la última dictadura le quitó rentabilidad a estas orquestas, las cuales muchas se disolvieron. Pero con la llegada de los 80 y la democratización, la represión de la última dictadura le quitó rentabilidad a estas orquestas, las cuales muchas se disolvieron. Pero con la llegada de los 80 y la democratización, resurgieron estos cuartetos y se consolidaron como género musical. A partir de allí surgieron grupos en Córdoba como el llamado Chévere, el cual fue una orquesta que poco a poco fueron dando inicio a los bailes de salsa y merengue, los cuales eran tradicionales de Centroamérica. De este modo, Chévere modificó la formación musical e incluyó la fundación de un animador, el cual interactuaba con el público, así como también surgieron los programas para jóvenes de la clase media. Como resultado de este proceso, los cuartetos eran asociados con la forma de una cultura nocturna juvenil. Posterior a esto, la belleza pasó a formar parte importante de la industria necesaria para convertirse en cantante, ya que no bastaba con la maestría vocal, sino que los empresarios seleccionaban a los artistas por sus particularidades corporales. Los varones blancos, esbeltos, altos y de cabellos largos eran los preferidos. Estas políticas de contratación eran las favoritas del género tropical para la vida nocturna juvenil de Argentina. La figura del artista dominicano Jean Carlos cultivó una imagen del cuerpo trabajado en el gimnasio, el cual despertaba el frenesí de sus admiradoras. Gracias a ello, el cuerpo del hombre se convirtió en un objeto ofrecido para el consumo de las mujeres. Ya no solo las mujeres eran ordenadas jerárquicamente según sus modelos de belleza, también los varones eran elegidos según sus formas corporales. De este modo, los artistas invertían en las transformaciones corporales para la creación de este hombre joven y bello. Las orquestas comenzaron a contratar a preparadores físicos, coreógrafos y nutricionistas encargados de recrear a estos modelos de belleza masculina, los cuales se pueden apreciar en los artistas Chayanne, Marc Anthony, Enrique Iglesias. El interior de este sistema lo único que demostraba era cómo los cantantes exitosos, por su carisma, eran cuestionados por su belleza, ya que esto era importante en la participación del artista. En general, además de poseer capacidades musicales, los varones debían ser bellos. Si bien ya hemos hablado lo suficiente con respecto a lo que es la belleza y cómo la belleza puede considerarse como un factor que nos limita y más que limitarnos segrega dentro de nuestra propia cultura y nuestra raza, vamos a hablar ahora del aspecto en cuando utilizamos precisamente lo que se considera no bello
como un arma a favor de nosotros. Y este es el caso del reconocido músico cordobés, conocido como La Mona Jiménez, que él utilizó precisamente su no belleza o su fealdad para poder potencializar su carrera musical. Él era una persona que pertenecía a un cuarteto musical. Él decidió que quería modernizar el tema de su cuarteto cuando el productor le dijo que no, que los cuartetos eran simplemente algo más clásico y demás, que no podía pasar a dar un salto tan grande para pasarlo a ser algo más moderno, más activo, más nuevo. Resulta que él dice que no, que él quiere hacerlo, entonces deja lo que vendría siendo el violín, lo pasa por el piano eléctrico, y así es como consigue salir de ese cuarteto y formarse él solo a raíz de con otras personas para poder conseguir que su música fuese diferente y fuese moderna. Resulta y acontece que este señor se le llamaba La Mona Jiménez precisamente porque era una persona morena y físicamente no muy agraciada, según los estándares de belleza colocadas en aquella época por Argentina en los mediados de la década de los 80, de la década del 1980. Y esta persona, precisamente como los monos, era morena y no tan agraciada, por eso es que se le consideraba La Mona Jiménez. Resulta y acontece que La Mona Jiménez, dentro de su música, él, a diferencia de las otras personas, de los otros músicos de la época que intentaban llegar precisamente a la hegemonía de la mujer bonita, linda, normal, o a la hegemonía del hombre heterosexual, físicamente agraciado, que todo el mundo quería y demás, él trataba como de llegar precisamente a aquellos excluidos, en este caso lo que vendrían siendo los sectores populares, las personas no físicamente agraciadas, valga tanta que lo repita esta palabra, pero era precisamente porque él quería llegar a estas personas que la música normal no llegaba. Era una persona que, si bien también reproducía muchas de las cosas que en la época de hoy, en la fecha de hoy, no vemos como correctas, como precisamente el clasificar como erróneo o malo todo lo que está mal al grupo homosexual, porque su música era precisamente para las personas heterosexuales, y se burlaba de las personas homosexuales dentro de su música. Si bien fue un paso significativo precisamente para poder hacernos de la fealdad, como se le considera en algunos aspectos. Y es que esto me recuerda muchísimo a que en la época de hoy día la fealdad, o bueno, lo que es prácticamente lo que no es hegemónico, lo que no es lo socialmente aceptado, es algo que está tomando mucha reivindicación. Como ejemplo de esto es al inicios de año, si mal no recuerdo, cuando hubo un cartel de Calvin Klein de una persona transactivista, de una transactivista, en donde fue muy criticado precisamente porque no era una persona que cumplía con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Y para terminar, quiero decir que muchas veces los estándares de belleza es algo que, como bien dije al inicio, nos clasifican dentro de las sociedades. También es algo súper importante de entender que todos los lugares o todas las culturas tienen un estándar de belleza diferente. Porque, por ejemplo, no es lo mismo para nosotros en América Latina el estándar de belleza de decir, para nosotros una chica bonita es con curvas, morena, cabello lacio, cuando muchas veces realmente las latinoamericanas no tenemos todas el cabello lacio, porque estas son mechas planchadas, es algo que generalmente solemos ver y solemos entender al respecto. Pero también entendamos que, por ejemplo, para nosotros ese es un estándar de belleza, pero para los europeos puede ser un estándar de belleza diferente, como para los coreanos, que entre la cara más porcelana, más blanca, más delgada, más chiquita, más tierna se vea, es un estándar de belleza que es mejor concebido y aceptado por la sociedad. Entonces, es necesario entender precisamente que la belleza es un patrón que tenemos en cada y todas de las culturas, y que a raíz de ella es que nosotros entendemos lo que vendría siendo como lo bien visto y lo no bien visto, pero en realidad la belleza es algo que tenemos lo que tenemos que luchar, porque precisamente lo que hace es que nos divide como sociedad y nos clasifica como deseables o no deseables.